Libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 1. ¿Lo tiene? Estamos ubicados. Tomamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Diga conmigo, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Amén. Puede tomar asiento, darle un aplauso a Cristo fuerte, fuerte como para el Señor. Diga conmigo, estoy sustentado por la palabra de Dios. Pablo visitó alrededor de 22 lugares, 22 puertos. Dentro de esos lugares y dentro de esos episodios que sirvieron como plataforma ministerial para el apóstol Pablo, Dios lo usó de una manera exclusiva, impresionante. Muchas personas que necesitaban ser sanadas fueron sanadas. Milagros acontecían por medio del apóstol Pablo, aún aquellos que sus ropas las tocaba Pablo. Cuando las colocaban sobre los que estaban enfermos, la gente recibía el milagro, era sanada, la gente era libre. Había un respaldo de Dios extraordinario sobre la vida de Pablo. Y pues, al principio, todos sabemos que Pablo se llamaba Saulo, tenía ciertas nacionalidades, manejaba ciertos dialectos, ciertas lenguas que lo diferenciaban y lo volvían a él exclusivo en la época en que vivió. Lo instruyó un hombre llamado Gamaliel, un hombre que tenía una escuela que su abuelo había fundado muchos años antes, y esa escuela se volvió exclusiva, prestigiosa, de manera que los que eran enseñados en esa escuela le enseñaban un celo tan fuerte por la ley, que es el resultado de lo que vemos en la vida de Pablo. Un hombre muy celoso de la ley, pero también un hombre que se le enseñaba lo que era amar a sus vecinos, a sus hermanos o a la gente de su propio pueblo. Por eso es que vemos, aún ya siendo apóstol, en él una batalla de que él quería seguir a Jesús porque ya se le había sido revelado cuál era el misterio de la gracia y el misterio de la piedad. Sin embargo, como hombre, él luchaba con un sentimiento de también querer hacer algo, si es posible o si era posible, dar su propia vida por aquellos que eran también sus hermanos, su propio pueblo. Amén. Sin embargo, este hombre llamado Gamaliel, en una ocasión, algunas personas, predicadores, ministros, entienden que cuando Gamaliel dice, cuando estaban los apóstoles siendo perseguidos, que dice, si esta obra es de hombre, entonces esto se va a desvanecer
pero si es de Dios, el asunto va a permanecer. Muchos entienden que el hecho de que algo permanezca proviene de Dios. Sin embargo, hay un montón y un sinnúmero de cosas que actualmente permanecen, que no son de Dios, pero permanecen. La intención de Gamaliel no era demostrar que lo que permanece es lo que viene de Dios. La intención de Gamaliel era mantener al Sanedrín unido, porque Gamaliel sabía que un reino dividido y una casa dividida en sí misma no puede permanecer. Entonces, Gamaliel le habla como un hombre distinguido a los demás judíos y les dice: dejen quieto a esta gente que está predicando de ese Jesús, porque si lo que ellos están diciendo viene de Dios, nosotros puede ser que estemos peleando contra Dios. Pero si esta gente se levantó como un tal Judas Galileo a hablar y a levantar un grupismo de gente hablando de que ese es el camino, cuando Judas se murió, todos los que lo seguían se dispersaron. Si estos que profieren el nombre de Jesús también están emocionados como Judas, ellos también se van a dispersar. Entonces este Gamaliel le enseña a Pablo y lo instruye. Cuando Dios le hace el llamado, que Pablo comienza a recibir la revelación de la Sagrada Escritura y a ver que la información que él tenía no se parecía en nada a lo que Dios le estaba revelando, lo estimó por basura. Porque una cosa es que usted tenga una información y otra cosa es que usted tenga discernimiento de la información que usted tiene. No sé si me está entendiendo en esta noche. Una cosa es que usted sepa algo adquirido por medios humanos y otra cosa es que usted sepa algo recibido por medios divinos. Creo que usted no está aquí todavía. Cuando llegamos a Hechos capítulo 27, Pablo va camino a Roma y había un hombre llamado Julio, porque los Julios como que toda la vida han sido navegantes, hermano. Dios bendiga a los Julios. La nave que llevaba a Pablo a Italia, a Roma, el capitán, el encargado de ese barco se llamaba Julio. En Hechos 27 se habla que cuando ellos iban en alta mar se levantó un fenómeno llamado Euroclidón. Y ese Euroclidón golpeó la barca. Me llama la atención que todos comenzaron a sentir miedo por su propia vida. No es fácil. Pongámonos en los zapatos de esta gente. No es fácil, hermano, que nosotros vayamos en un ferry. Los que han viajado a Margarita, ¿cuántos han ido a Margarita? Cuando nosotros vamos a Margarita, la isla de Margarita, nosotros pasamos en un asunto que se llama ferry, en un barco grande, donde meten carros, camionetas, de todo allí. Y alrededor de 4 o 5 horas está navegando en alta mar. Y no debe ser fácil que uno vaya navegando y se levante un fenómeno en el agua, donde el agua no tiene de dónde agarrarse. Y usted no sepa para dónde tomar, porque ni los salvavidas lo pueden salvar. Pero lo que me impacta a mí, amado hermano, es que mientras todos estaban preocupados por su vida, mientras todos estaban pendientes del movimiento climático en ese momento, Pablo estaba teniendo una conversación con el ángel del Señor. Y el Señor le había dicho a Pablo que no tuviera temor, que no tuviera miedo, porque ni él ni los que estaban con él, ninguno iba a perecer. O sea, hermano, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Mientras otros tenían temor por su vida, Pablo estaba sostenido por una palabra de parte de Dios. Cuando llegan a la isla de Malta, en Hechos capítulo 28, la palabra naturales se traduce como bárbaros. Estaba lloviendo, estaba haciendo frío porque se supone, los teólogos dicen que Malta era una isla que estaba apartada, muy distante.
Y comúnmente llovía en ese lugar. Es como hablar de la selva del Darién. Constantemente está lloviendo. Lo impresionante es que los teólogos dicen que en Malta generalmente no había serpientes venenosas. La pregunta es cómo Pablo se encuentra la víbora en un lugar donde se suponía que no había serpientes venenosas. Algunos eruditos presumen que la serpiente venía en el barco con Pablo. Otros dicen que probablemente, como era una zona transitada y viajaban barcos desde Egipto y desde otros lugares hacia Malta, era probable que se había llegado y se había desembarcado en alguno de esos barcos y se había quedado allí. Pero no sé a ciencia cierta cómo la víbora estaba en Malta, no lo sé. Lo que sí sé es que Pablo consiguió rama seca en medio de una lluvia y en medio de un frío. Lo que yo sé fue que Pablo consiguió leña. Y la lógica a mí me dice que si está lloviendo y está haciendo frío, nadie va a conseguir rama seca. Las va a conseguir, pero las va a conseguir húmedas, las va a conseguir mojadas. Pero rama seca difícilmente usted pueda conseguir en medio de un aguacero. Lo cierto es que Pablo consigue las ramas secas. Y Pablo enciende un fuego. No me pregunte cómo Pablo encendió ese fuego en medio de una lluvia, por favor. Yo no sé cómo Pablo prendió una candela en medio de una lluvia. Y no sé tampoco por qué rayo la serpiente estaba en las ramas secas si las serpientes no están en las ramas secas. Las víboras están comúnmente en árboles que están húmedos o mojados porque esa es su hábitat. Lo cierto era que la serpiente venenosa estaba en las ramas secas. Generalmente las ramas secas que Pablo consiguió. Cuando Pablo enciende el fuego, la víbora sale y la víbora le muerde la mano a Pablo. La Biblia no dice si Pablo sintió o no sintió dolor, pero cualquier humano que sea picado por una serpiente tiene que sentir dolor. Pero lo que a mí me llama la atención es que la gente quedaron sorprendidas. La gente se impactaron al ver que Pablo ni siquiera se hinchó por la mordedura de la víbora. La gente estaba esperando que se muriera, que cayera muerto, que se hinchara, por lo mínimo que se hinchase. Por lo mínimo. Lo menos que le podía pasar a Pablo era hincharse. A usted lo pica una plaga, un zancudo, inmediatamente usted se hace un rosete. A Pablo ni el rosete se le hizo por la picadura de la serpiente. Y la gente dijeron, este tipo tiene que ser un homicida. Después que vieron que no le pasó nada, dijeron, entonces tiene que ser un Dios. Porque es imposible que un humano lo pique una serpiente venenosa y ni siquiera se inicie. ¿Cómo usted y yo explicamos lo que Pablo vivió en Hechos capítulo 28? Lo impresionante, amado hermano, es donde la víbora mordió a Pablo. Usted está aquí, se me fue. Está aquí. Donde la víbora mordió a Pablo. Mire, hay momentos. Escúcheme, amado. Hay momentos donde usted va a ser atacado en áreas que son las que Dios quiere usar. Hermano, ¿por qué usted me está diciendo eso? Porque las mismas manos que la víbora mordió, fueron las mismas manos que luego fueron usadas para sanar gente. No está aquí todavía usted. Usted está en modo retrasado, está en modo avión usted todavía. En Malta había un hombre llamado Publio. Había alguien familiar de Publio que estaba enfermo, que tenía disentería. Óigame bien, ese tipo tenía disentería, estaba enfermo, necesitaba un milagro en su vida, en su cuerpo. La víbora muerde a Pablo en la mano
porque sabía que Pablo, al que le pusiera la mano, Dios lo iba a sanar. Creo que esto todavía no ha entrado conmigo aquí. Todavía usted no ha entrado en palabra. Todavía no ha entrado en la palabra. No ha entrado en la palabra. Repito, donde la víbora mordió a Pablo. Generalmente, lo que el diablo está atacando en tu vida es lo que Dios va a usar para bendecir a otros. Si me hubieran dicho esto, yo, aunque sea un levantara la mano arriba y dijera amén, hombre. Yo por lo menos hubiera dicho amén. ¿Qué es lo que yo te quiero decir en esta noche de parte de Dios? Las áreas que en tu vida hoy están siendo atacadas son las que Dios va a usar para traer restauración para otra gente. Porque las mismas manos que fueron usadas y picadas por una serpiente venenosa fueron las que Dios usó para sanar no solo a uno, sino a todos los que en Malta estaban enfermos. Si hoy tus finanzas están siendo atacadas, Dios va a levantar tu finanza para bendecir a otro. Si hoy tu matrimonio está siendo atacado, Dios va a usar tu matrimonio para restaurar a otros también. Alguien alabe a Dios en esta noche, porque viene como con un poquito de ganas de predicar aquí hoy. Adiós. Satanás sabe lo que Dios quiere usar de tu vida para que pueda edificar a otros. Y generalmente donde hoy tú estás haciendo lo que hoy tú estás sintiendo desánimo, esa área tuya Dios la va a usar mañana para animar a otros que hoy está desanimado. Las manos fueron mordidas, pero esas manos fueron usadas para sanar a los que en Malta estaban enfermos. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Qué tremendo. Nadie sabe de dónde apareció esa culebra. Lo cierto es que la serpiente no le causó ningún efecto a Pablo. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque Pablo estaba sostenido por una palabra. No ha entrado conmigo todavía. Pablo estaba sostenido por una palabra. ¿Sabe por qué? Porque antes de que la víbora picara a Pablo, Jesús había dicho: tomarán en sus manos serpientes y escorpiones y tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Dios. Ya había una palabra. Nadie va a sorprender a Dios. Nadie va a sorprender a Dios. El diablo no va a sorprender a Dios. No lo va a sorprender. Entonces, hermanos que hoy están siendo atacadas tus finanzas, tu familia, recuérdate que allá hay una palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una víbora que está mordiendo tu economía. Recuérdate la palabra que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, ya hay una palabra que nos sostiene a nosotros. Ya nosotros estamos sostenidos por la palabra de Dios. Lo que Dios ha hablado sobre ti, lo que Dios ha hablado sobre mí, me tiene a mí de pie. No son mi fuerza, no es mi inteligencia, no es mi sabiduría, no es mi logística, no es mi protocolo. Es la palabra de Dios que a mí me tiene de pie aquí, hablándote a ti, y lo que te va a tener de pie a ti mañana para hablarle a otro también. Entonces, a veces no entendemos por qué estamos siendo en áreas atacados. Porque la víbora te está tratando de meter un veneno, pero antes de que el veneno entre a tu cuerpo, ya hay una palabra que te trajo sanidad, que dice la palabra que las llagas de Cristo a mí me han sanado. ¡Aleluya! Antes de que el diablo mandara el coronavirus, ya Cristo había establecido hace más de 2000 años por medio de boca de Isaías que por las llagas de Cristo yo he sido sanado, y por boca de David había dicho: ninguna plaga tocará mi morada.
Mientras la gente estaba preocupada porque se iba a morir con el coronavirus, tú y yo estábamos tranquilos, sustentados por la palabra de Dios que nos había dicho: yo les traeré sanidad y medicina y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, porque en la casa del justo hay muchas provisiones. Aunque otros estén pasando por medio de necesidades, tú y yo tenemos la provisión de parte de Dios. A su nombre. No me digas, o no digo que quizás a Pablo no le dolió la mordedura de la serpiente. Es probable que hay situaciones que a ti te han dolido, que a mí me han dolido. Te tengo buenas noticias, pregúnteme cuáles. ¿Cuáles? Dios va a usar a los heridos de corazón. Dios va a usar a los que tienen, hoy a los que tienen corazón resentido, a los que tienen apartado porque quizás no se le ve crecimiento. No te preocupes, que esa mano que hoy una serpiente está metiendo veneno, Dios la va a usar para bendecir, Dios la va a usar para sanar, Dios la va a usar para liberar. La gente cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Dice la Biblia, versículo 9, capítulo 28 del Hechos, que cuando Pablo hizo esto, después que hubo orado por este hombre que estaba enfermo y le sanó, dice la Biblia que también le trajeron a otros que tenían enfermedades y todos eran sanados. Oiga, qué curioso, ahora oiga esto. Los mismos que estaban esperando que Pablo cayese y que Pablo se muriera, después fueron los primeros que salieron corriendo para que Pablo le pusiera la mano. ¿Qué es lo que le quiero decir? La misma gente que está esperando tu caída, la misma gente que está esperando tu fracaso, la misma gente que está esperando tu tropiezo, se van a quedar esperando. No por ti, no porque eres inteligente, no porque te la sabes toda, no porque eres habilidoso, no porque tienes cualidades, no porque tienes dones, no porque tienes talento, sino porque tienes una palabra que te sostiene. Y esa palabra no te la dio un profeta, no te lo dio un predicador, no te la dio un maestro. Esa palabra te la ha dado Dios. Y la Biblia dice que su palabra es escudo a los que en Él confían. Otro punto, hermano, es que dice el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Allá va, es ahí. Esta no era la gente que le había dicho a Pablo homicida, que la naturaleza no dejaba vivir. No era la gente que estaban esperando y esperando que se cayese muerto. No era la gente que estaba esperando que se hinchase. No era. ¿Y ahora qué pasó? Cambiaron de parecer. Mira, Jesús hizo milagros, sanó enfermos, levantó muertos, sanó sordos, cojos, mudos, multiplicó panes y peces, alimentó a más de 10,000 personas en varias ocasiones, y muchos no creían, y unos vinieron a creer cuando tocaron sus heridas, sus marcas, porque Dios va a usar a los marcados. Dios va a usar a los marcados. Quiero que me entiendan que esta noche, quizás hoy lo que tú estás viviendo y lo que tú estás sintiendo en ti, quizás emociones dañadas, sentimientos dañados, hoy son un tropiezo para crecer en los caminos y en la obra de Dios. Quizás es un obstáculo, ciertamente, pero a esas personas enfermas son los que Cristo le encanta trabajar. A eso Dios les encanta mostrarles su poder por alguna razón. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo que Dios va a usar a los heridos?
Porque Pablo había sido mordido. Y el área donde había sido mordido, fue usado para sanar. Porque el diablo cree que con ese problema te va a envenenar la mente, te va a envenenar el alma, te va a envenenar el espíritu, te va a envenenar el llamado, te va a envenenar el ministerio. No, él no puede envenenar ni puede maldecir lo que ya Dios ha bendecido. Por eso es que aunque el rey de Moab y de Amón y de Edom y cualquier rey que se reúna, hasta el de Egipto se quiere que se reúna, y llamen al mejor Balaán de esta generación, ese Balaán que no conoce a Dios, cuando se mete con los hijos de Dios, allí va a conocer al Dios que es celoso con su pueblo y le va a decir: aunque tú intentes maldecir mi heredad, mi pueblo ha sido marcado para bendición. A su nombre, gloria. Los que estaban bien esperando que Pablo se muriera, después le dieron tantas provisiones a Pablo que dice que los cargaron de todas las cosas que necesitaba. Pablo llegó a Malta sin zapatos, quizás todo el mundo perdió ropa, perdió comida. Todos los enseres lo perdieron por medio del Euroclidón, del naufragio. Pero un capítulo después, Dios permite que una serpiente muerda al apóstol para que la gente entienda que él estaba sustentado por una palabra, para que la gente entienda que las heridas Dios las transforma en un conducto de bendición. Gloria a Dios. Entonces a veces nosotros nos quejamos y no entendemos. El problema es que nos quejamos porque no entendemos, porque Dios está permitiendo que una víbora venenosa te esté mordiendo y te esté picando. Haz como Pablo, sacúdete la víbora. Pero hay gente que le tiene más miedo al veneno. No le tengas miedo al veneno, que ese veneno no puede operar porque hay un antídoto que la tiene inoperante. Y ese antídoto es la sangre del Cordero de Dios que corre por tus venas y por todo tu genética y por todo tu ADN. Por tanto, no hay ningún veneno satánico que pueda operar en el cuerpo de un hijo de Dios. Dios. Entonces la gente está preocupada por pequeñas serpientes, que el brujo que está al lado, que el hechicero que está al lado. Sacúdese el hombre. Pero para sacudírselo hay que estar metido con Dios. Porque Pablo no la sacudió en el frío ni la dejó allí. Pablo la sacudió en el fuego. Porque hay víboras que no van a salir hasta que tú no te calientes con la unción del Espíritu Santo. Hay víboras que están tranquilas mientras tú estás frío, mientras tú no oras, mientras tú no buscas a Dios. Nadie sin oración se aviva. Nadie. Es imposible que una gente sin oración tenga avivamiento. Nadie. Porque usted no puede manifestar a un Cristo vivo si ese Cristo a usted no se le ha revelado primero. Lo cierto es que esta gente fueron grandes testigos. Que voy culminando. Fueron grandes testigos del avivamiento que Pablo causó en Malta. Lo que parecía una tragedia terminó siendo un escenario usado por Dios para manifestar su reino. En un lugar donde yo estoy seguro que nadie se atrevía a ir a predicar. En un lugar donde yo estoy seguro que los apóstoles no habían ido a llevar el primer mensaje. ¿Y sabe por qué no lo habían llevado? Porque si alguno se hubiese parado, fuese trastornado Malta.
Por eso es que a mí me encanta predicar, que me inviten a los lugares donde dice, aquí los brujos vuelan, llévenme. Aquí te tocan la puerta y el techo, llévenme. Aquí te jalan los pies, llévenme, hombre. Porque la Biblia mía dice que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Gloria. La iglesia, Cristo le entregó la llave. Y donde la iglesia de Jesucristo llega, mire, no hay satanista, no hay brujo. No, hermano, que sabe la materia. No me interesa si sabe la materia o no la sabe. Pero yo sé que conmigo anda uno que es poderoso. Y contigo anda uno que es poderoso. No te acobardes por cualquier mordedura de la serpiente. Hermanos que me están criticando, que me están señalando, que me están murmurando, tranquilo, no te preocupes. Si te están criticando, déjalo. Es más, dile que te critique más. Porque el que te critica te promociona. Porque está hablando de ti. Está expandiendo tu fama. Y a uno le va a inquietar comezón de oír decir, pero vamos a ver qué es lo que está pasando con esa mujer. Vamos a ver qué es lo que está pasando con ese hombre, a ver qué es lo que tanto me hablan de él. Y cuando te vean, que vean tu cara, que vean tu rostro, les va a pasar como los judíos cuando veían la cara de Esteban, que veían al propio Dios en la cara de Esteban, veían la gracia de Dios abundar y decían, ¿qué sabiduría es esta que tiene este tipo que cuando lo vemos el mismo Dios reflejado en él? La gracia de Jesús. Gloria a Dios, A su aleluya. nombre. Gloria a Dios.